Uno. Los papás de una amiga son de Chiapas. A ella la conocí hace muchos años en el CCH Oriente. Como vivía muy cerca de la escuela, a veces llegábamos caminando a su casa y su mamá nos invitaba a comer. En una de tantas veces que me senté ante su mesa, la señora y su hermana nos contaron una historia ocurrida allá, muy cerca de la frontera entre México y Guatemala. Cuando ellas dos vivían en el pueblo, conocían a un señor que se llamaba Juan. En la casa de ese señor vivían sus 3 hijos, sus 2 hijas y 10 o 12 nietos que tenía. Era uno de todos esos muchachos con el que era más afín. El hijo mayor de su hija mayor, es decir, el primero de todos los nietos que tuvo. Se lo llevaba a pescar, a fabricar sus muebles, se iban días enteros a cazar. Fue precisamente en una de todas esas veces que se fueron de cacería en que ocurrió la desgracia. Se fueron un viernes de madrugada, se fueron a un lugar muy apartado. Se llevaron lo que necesitaban para comer, para defenderse, para pasar la noche, para cazar. El domingo solamente regresó el señor. A la orilla del pueblo los estaban esperando, pues nunca se quedaban más de un día en aquellas tierras salvajes. Tan pronto como lo vieron aproximarse, le preguntaron por Alfredo. El señor de hecho venía un poco confundido. No venía cargando nada, ni los morrales con sus cosas, ni machete, ni escopeta, ni los animales que habían ido a cazar. ¿Y Alfredo? El señor ni siquiera se acordaba de cómo había llegado ahí. Dijo que se echó a caminar en línea recta, caminó y caminó. La memoria muscular seguramente lo llevó de vuelta a casa. ¿Y Alfredo? El señor entró a la casa portando una cara de suma preocupación. En ese momento estaban solo las hijas y las nueras. Con la abuela encargaron a los niños, mandaron a llamar a sus hermanos y a sus esposos para buscar al muchacho. Justo cuando comenzaba a oscurecer, se fueron en caravana a buscarlo. No pudieron lograr que el señor se sumara a la búsqueda, que les dijera hasta dónde caminaron, en dónde se detuvieron a descansar, dónde creía él que su nieto podría estar. Una de las nietas, la más grande, hermana de Alfredo, se quedó toda la noche a cuidar al abuelo, ya que se veía tan confundido que parecía que se quería hacer daño. Para iluminar el sendero, llevaron antorchas. Caminaron y caminaron hasta que por fin llegaron a una parte muy oscura. Ahí los árboles eran más grandes, más frondosos, absorbían mejor la luz de las antorchas y cubrían completamente la luz de la luna. Colgando de una rama estaba Alfredo. Tenía una soga amarrada al cuello. Imagino que fue horriblemente impactante. Sin embargo, hubo algo que dejó a todos sin habla. No era solo el muchacho. Colgado a un lado de él, también se mecía ligeramente el cuerpo del abuelo. Ambos estaban con la lengua de fuera y el rostro pálido. No se podía hacer nada por ellos, ya que desafortunadamente habían muerto. Cuando los bajaron, descubrieron que no tenían pertenencias, que todo les habían quitado. Seguramente los asaltaron y una cosa debió llevar a la otra. Lo que acababa de suceder era tan doloroso que todos los que fueron a buscar al chico tardaron en notar que había algo muy extraño en la escena. Que no el abuelo estaba en casa, sano y a salvo. Pues resulta que no. Cuando llegaron encontraron a Mari, la niña que dejaron cuidando al señor, dormida en una silla. Primero la regañaron por no haberse quedado despierta a observarlo.
Le dijeron que era culpa de ella que su abuelo estuviera muerto. Pero no podía ser, en la cama del señor no se acostó nadie. No había evidencia de que el abuelo hubiera estado en esa casa, tal vez solo su fantasma para avisar, pues así como él había dejado la cama antes de irse, esta seguía bien tendida. Mi suegro es de un pequeño pueblo del estado de Jalisco. Uno de sus hermanos murió en la cárcel, lo encerraron supuestamente por asesinar a otro de sus hermanos. El papá de ellos murió. En su testamento dejó una propiedad muy grande y muy productiva a los hermanos mayores, a Juan y Armando. A los días de que enterraron al señor, esos dos hermanos se fueron a ver el terreno. Armando entonces invitó a un amigo que era notario para mostrarle unos documentos. Estaban los tres cuando de repente Armando salió de la casa y al parecer de la propiedad. ¿Se sentiría mal de pronto? Nadie sabe. Después de un rato, Juan salió a buscarlo. El notario estaba entretenido revisando unos cuadernos que sacaron de la gaveta donde guardaba sus cosas importantes el señor. Cuando el licenciado terminó su tarea, salió también al patio y encontró al otro hermano asomado hacia afuera desde la reja de la entrada. ¿Y Armando? Parece que se fue, dijo Juan, pero no podía ser. La camioneta seguía adentro. Eso sin contar que para llegar a ese lugar había que andar un camino largo. No podía simplemente querer irte y hacerlo caminando. El notario, que te recuerdo era amigo de Armando, empezó a sospechar, principalmente porque allá en los pueblos la gente se mata para quedarse con los terrenos. Se fueron de ahí después de buscar durante horas. Como el licenciado tenía llaves y poder hasta que se hicieran las diligencias, volvió más tarde con unos familiares. Uno de ellos trabajaba en el ayuntamiento. Encontraron los 3 dedos de una mano y un charco de sangre en los límites de la propiedad. Sin cuerpo no hay escena del crimen. Sin embargo, en muchos lugares de este país, entonces y ahora, la ley se aplica de manera subjetiva. Apuntaron a su hermano como principal sospechoso y luego como el responsable. Lo convencieron de que se declarara culpable y le dieron una condena de 10 años. Ni un año entero pasó encerrado cuando una tarde a la familia le dieron la horrible noticia. Como resultado de un motín dentro del centro penitenciario, él fue asesinado. Mi suegro era muy joven en ese entonces. Máximo habría tenido 13 años cuando todo eso ocurrió. Así que de alguna manera se mantuvo al margen. No obstante, todos esos acontecimientos marcaron a su familia, incluyéndolo a él. Cuando les entregaron el cuerpo, les llamó mucho la atención que le hacían falta 3 dedos. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo podría ponerse esta historia peor? Pues Armando, a quien no dieron por desaparecido, sino por muerto, regresó como si nada. A sus familiares no les dio mucha explicación, volvió directamente a reclamar los terrenos, las propiedades y el dinero que había dejado su padre. Piensa mal y acertarás. Se quedó con esa propiedad luego de que por mucho tiempo la familia no hallaba cómo solucionar la situación, en parte porque el notario tardaba muchísimo en responder. Piensa mal y acertarás.
Después de que regresó, Armando poco a poco dejó de frecuentar a sus amigos y también se alejó de su familia. Pasaba mucho tiempo en la finca. La gente de allá decía que hablaba solo, que de pronto tenía argumentos explosivos con la nada. Estaba despierto toda la noche. Deliraba, a veces amanecía golpeado como si se hubiera ido de parranda. Una noche, uno de los trabajadores de la finca llegó a casa de la mamá de mi suegro a dar la noticia. Armando se había quitado la vida. Parecía otra cosa, pero no había testigos de que hubiera alguien con él al momento de su muerte. La gente que lo vio por última vez dijeron que se había encerrado en su oficina. Cuando lo encontraron, la puerta seguía cerrada. Tuvieron que golpear hasta tirarla. La escena era espantosa por los motivos que quieras imaginarte. Por lo sucia que quedó la oficina, por la manera en que estaba la persona y específicamente por un detalle que podría revelar algo siniestro. En el techo había una huella roja. La huella de una mano a la que le faltaban 3 dedos. No se explicaban cómo alguien había logrado tocar ese techo que estaba lo suficientemente alto como para no alcanzarlo ni subiéndose a una silla. Recuerda que a Armando le hacían falta 3 dedos, pero de la mano izquierda. La huella era la de una mano derecha. Actualmente mi suegro es dueño de esa propiedad, la administra desde Zapopan y viaja muy seguido al pueblo. Me dijo que para que contara el relato me iba a traer una cajita de madera en donde guarda los dedos. Los restos los heredó junto con la propiedad. Lo que nadie sabe es si son los dedos de Armando o los de Juan. Tres. 2 veces en mi vida vi a mi bisabuelo. Nosotros vivíamos en Guadalajara y él en un pueblo cercano a la sierra de Pénjamo. Mi mamá no iba muy seguido, pero cuando llegaba a ir no nos llevaba con ella. Cuando lo conocí yo tenía 7 años. La última vez que lo vi ya tenía 19. En ambas ocasiones nos quedamos como 3 semanas en su casa. Ambas veces fue por el funeral de algún familiar. Tuve oportunidad de convivir con él diario, así que puedo decir que sí tengo suficientes recuerdos de él. El día del segundo entierro nos contó que él de niño vivió en otro pueblo, en uno que ya no existe. Si me dijo el nombre, te juro que no me acuerdo. Don Ignacio nos dijo que él vio el fin del mundo. A mí, que siempre me ha gustado escuchar las historias de los demás, me senté a escuchar lo que yo pensaba iba a ser un cuento para niños. Fue algo totalmente distinto y realmente pavoroso. Hace muchísimos años en aquel pueblo, los pocos árboles que había allá se movieron. Aunque nadie los vio moverse, sí los escucharon y los sintieron. La tierra se cimbró en todas las casas, nos contó mi bisabuelo, que parecía como si estuviera temblando. Dijo que la gente salió a ver hasta que dejó de moverse el piso. Los troncos dejaron surcos y montículos de tierra a su paso. Nadie pensó que los árboles lo hubieran logrado solos, pensaron que era el presagio de que algo malo iba a pasar. Y no estaban equivocados, solo que no le atinaron a la causa. Por lo que nos dijo mi bisabuelo, a mí se me hace que todo empezó mucho antes de lo que todos creen, pero pues esta parte de la historia ya no existe. No existe el pueblo ni existe la gente que vivió en él. Mi bisabuelo, por ponerte un ejemplo, tiene 25 años de fallecido. La misma noche en que ocurrió lo de los árboles,
Todos en el pueblo soñaron lo mismo. Esto es solo una teoría mía, pero si esto lo analizas bien, hasta parece que mientras sus cuerpos dormían, sus mentes estaban en el mismo plano, como si todos hubieran ido a un mismo lugar. Te voy a contar lo que don Ignacio me dijo que soñó esa vez, que todos soñaron esa vez. Que mientras caminaban por el bosque, este se convertía en un pantano. Todos metían sus pies al agua y caminaban hacia donde estaba el árbol más grande. En el tronco había una luz muy brillante, una luz tan potente que sus rayos parecían atravesar el cuerpo. Debió haber sido un sueño muy vívido porque todos despertaron al mismo tiempo espantados, sintiendo un calor seco en la cara como el que se percibe cuando te acercas mucho a un foco. Se despertaron con las caras calientes y enrojecidas como si hubieran estado expuestos demasiado tiempo al sol. Hablando del sol, la mañana siguiente, este no salió a la misma hora que siempre. No a las 6 como era esperado. La gente sabía a qué hora debía levantarse. Esa vez estuvo muy raro, pues la noche ya había durado demasiado. Salieron a ver, a preguntarse entre ellos si eso era normal. De algo no se habían dado cuenta sino hasta que amaneció. Pensaban que el silencio que había en el ambiente se debía a que estaba oscuro. No había ni animales ni insectos. Los animales de corral que se pudieron escapar se fueron. Los que estaban encerrados o amarrados murieron intentando liberarse. ¿Cómo se supo esto? Porque el silencio ahora sí se hizo total. Ni el rumor de los grillos, ni el cantar de las aves, nada, ni el viento entre los matorrales. La gente se reunió en una pequeña plaza, hablaron de lo que soñaron, de lo que vieron. Algunos contaron que sus animales habían escapado. En ese momento fue que surgió la teoría de que todo era un castigo de Dios. Ahí no había tantos árboles, pero los que había se fueron dejando surcos, como si ellos mismos se hubieran ido caminando o arrastrándose. La segunda noche, al oscurecer, apareció un zumbido que no dejó dormir a nadie. La mañana siguiente, inexplicablemente, el pueblo amaneció cubierto de florecitas blancas. No cayeron de ningún lado, salieron todas de la tierra. Mi bisabuelo tenía 2 de esas flores desecadas entre las hojas de un libro. Ese día nos las enseñó. Al amanecer, la gente ya estaba muy espantada. Fue necesario organizar una comitiva para ir a pedir ayuda. No obstante, la comitiva no llegó lejos. Se fueron caminando y a la media hora regresaron. No dijeron por qué volvieron, solo se excusaron asegurando que se les quitaron las ganas de ir. Otros fueron en su lugar y también se regresaron. Mi abuelo también intentó salir del pueblo, no pudo, pero tampoco supo por qué. Decía que era como si hubiera una barrera, pero no una barrera física. La gente que tenía que salir del pueblo para irse a trabajar a otros lados tenían exactamente 2 días sin poder hacerlo. La gente se puso a rezar, pero esto no ayudó en nada. Al contrario, una nueva manifestación insólita se presentó. De las casas salieron utensilios y herramientas de metal. Pasaron por las calles arrastrándose como si un imán gigante las estuviera jalando. Todas iban a un mismo lugar. La gente se fue a seguirlas. Hachas, cuchillos, ganchos, yuntas, machetes, armas, hasta unas esferas de metal que nadie había visto antes, que salieron del suelo.
Allá en lo alto de una loma se concentraron todas. En esa dirección parecía que iban los árboles, allá estaban todos los animales, muertos claramente. Del mero centro salía el calor seco que todos soñaron, que les puso la cara roja y caliente. Estando la mayoría ahí, el cielo se nubló un poco y luego algo arriba rugió. Mi bisabuelo decía que eran las trompetas del final de los tiempos, pero yo creo que fue otra cosa. El suelo se estremeció y como que algo emergió, algo que no se veía, pero que se sentía como gránulos que atravesaban el cuerpo. Se les pusieron los ojos rojos, les comenzó a sangrar la nariz. El zumbido de la noche anterior salió de ese lugar. Al mismo tiempo, algo venía del cielo como una estrella fugaz. Don Ignacio se acuerda bien que la gente estaba de rodillas, mirando hacia arriba, pidiendo perdón, entregando su voluntad a Dios y aceptando el final de los tiempos. Lo más que se pudieron acercar los pobladores al centro fue a unos 20 pasos, y ir más allá era doloroso y difícil. No sé si tú pienses lo contrario, pero como lo describió mi bisabuelo, más me parecía que lo que salía del suelo era radiación radioactiva o un electromagneto gigante. Desafortunadamente, como te repito, ahora es imposible saberlo a ciencia cierta. Eso que venía del cielo, que silbaba mientras se precipitaba y que inevitablemente se estrelló cerca de todos ellos, era algo de metal. Al momento del impacto se encendió una luz grande, potente y cegadora que dejó a todos inconscientes. Los pobladores reunidos en lo alto de la loma despertaron cuando ya era de noche. Quisiera saber en conjunto qué fue lo que toda esa gente pensó que había pasado. Tenían sensación de arena en los ojos, un horrible sabor metálico en la boca, hormigueo en los brazos, las piernas, las manos y los pies. Dijo mi bisabuelo que nadie se quedó a vivir en ese pueblo. Después de eso se sentía desolado, muerto, toda la vegetación se había vuelto gris, los cuerpos de agua y los pozos se oscurecieron y se hicieron salados. Quisiera tener una foto de él, tal vez un día en que regrese a ese pueblo, espero que no sea por el fallecimiento de alguien más. Quisiera tener una foto de mi bisabuelo y enseñártela. Él decía que sus ojos no eran así, que le quedaron así después del incidente. Uno de sus ojos era café y el otro azul. El iris parecía que lo tenía deshecho y la pupila desprendida. Aún así, él juraba que veía bien. El dedo índice y anular de su mano derecha los tenía pegados. Igual decía que eso le ocurrió en ese entonces. La gente pensaba que se había acabado el mundo, sin embargo, fuera de ese pueblo, nadie ni siquiera se enteró. La parte de mi familia que vive allá en un pueblo cercano a Pénjamo se quedaron con el objeto que cayó del cielo. Don Ignacio nos lo enseñó la última vez que lo visitamos. Era un pedazo de metal, algo así como una placa. Parecía la pieza de un avión o de un satélite y tenía algo escrito en japonés. Me han quedado demasiadas preguntas, imagino que a ti también. Lamento no poderlas responder, especialmente una en donde me cuestiono cómo es que cayó del cielo algo que en aquella época ni siquiera existía. Nos escuchamos pronto con más historias de terror. No te las pierdas, suscríbete, sé de los primeros en escuchar activando todas las notificaciones. Hasta la próxima.
Alguien te observa en la oscuridad.